Pues la siguiente presentación nos la va a hacer Mariano. ¿Estás por ahí, Mariano? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Hola. Buenas Sí, tardes. sí. Hola, Mariano. Mariano pertenece a la Universidad Politécnica de Cartagena y nos va a hablar de la mejora de las propiedades del suelo en asociación de cultivos hortícolas, en este caso brócoli y haba. Eso es. Voy Pues a muchas compartir, gracias. voy a Adelante. compartir pantalla aquí, a ver si se ve. ¿Se ve? Sí, sí, Vale, perfecto. pues modo presentación. Sí. Muy bien, pues voy a comenzar entonces. Pues como ya me han presentado, soy Mariano Marcos y bueno, junto con Virginia Sánchez y Raúl Zornoza de la Politécnica de Cartagena, pues hemos elaborado una comunicación oral que se llama Mejora de las propiedades del suelo a través de la Asociación de los Cultivos Brócoli y Haba. Así que bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción o metiéndonos en contexto. Y es que en los cultivos asociados, cuando una de las especies que asociamos es una leguminosa y esa especie además la elegimos bien, pues parece ser que puede ayudar de forma sostenible pues, a aumentar la fertilidad del suelo, a aumentar la biodiversidad, a aumentar la materia orgánica y a reducir el uso de los fertilizantes nitrogenados. Entonces, estos parámetros que acabo de enumerar pues, están ligados a la productividad. Y claro, la productividad al fin y al cabo es dinero, economía. Entonces, un poco, ¿por qué o cuál es la posible causa que tiene todas las papeletas para explicar este efecto? Pues lo hemos achacado a la facilitación y a la alta actividad rizosférica por parte de la leguminosa. Entonces, bajo este contexto, nosotros hemos desarrollado unos objetivos, que nuestros objetivos han sido cómo la asociación de cultivos, en nuestro caso entre el haba y el brócoli, pues afecta al contenido de la humedad, al carbono orgánico del suelo y a los nutrientes, y en este caso para un ciclo de cultivo solo, ¿vale? Y esta asociación la hemos comparado con los cultivos convencionales o los monocultivos para cada misma especie. Vale. Este objetivo pues lo hemos querido llevar a cabo pues, en Cartagena, al sureste de España, que es un área, como ya muchos sabréis, de clima mediterráneo semiárido, con una temperatura media de 18 grados y una precipitación media anual de 275 milímetros. Vale, entonces, para conseguir este objetivo que ya he definido, en Cartagena hemos hecho un diseño experimental en el que, como ya he comentado, hemos comparado los cultivos convencionales, monocultivo de brócoli y monocultivo de haba, que tenéis aquí en el cuadro a la izquierda, y los hemos querido comparar con el monocultivo asociado. Para el monocultivo asociado hemos hecho tres formas diferentes de asociar el brócoli y el haba, que es asociado mixto, en el que en una fila hemos sembrado y plantado brócoli y haba, es decir, podemos encontrar en una misma fila brócoli y haba, las dos especies, asociado por filas 1-1, en el que una fila es brócoli y una fila es haba, y asociado por filas 2-1, que como ya estaréis adivinando, pues dos filas de brócoli y una de haba. Entonces, bueno, también quiero comentar, antes que se me olvide, que respecto con la intención de ver el efecto de la reducción de aporte nitrogenado, de fertilizante nitrogenado, al cultivo asociado le hemos reducido el aporte de fertilización en un 30%, ¿vale? Con ese objetivo, de ver si el efecto que hemos dicho en la introducción pues es cierto o no. Vale, aquí tenéis un poco el marco de plantación que hemos ideado, de plantación siembra, y decir que hemos hecho 3 réplicas por parcela, de 120 metros cuadrados cada una. Y tenéis abajo a la derecha la densidad de plantación, de planta por parcela. Y también comentar que hemos hecho un riego, el riego se ha hecho por goteo y la fertilización se ha hecho por, bueno, ha sido un cultivo fertirrigado. ¿Vale? Y creo que ya, sí. Muy bien, pues una vez hemos hecho el diseño experimental, o sea, hemos definido el objetivo, hemos hecho el diseño experimental, ha pasado un ciclo de cultivo, pues hemos ido a campo y hemos tomado muestras, ¿vale? Hemos tomado muestras de 0 a 10, bueno, en la vida real fueron de 0 a 10 y de 10 a 30, dos profundidades, pero aquí vamos a mostrar los resultados de 0 a 10. Entonces, hemos hecho un muestreo de 0 a 10 y, bueno, hemos tomado 3 muestras compuestas por parcela y una vez teníamos las muestras, pues las hemos secado al aire durante 7 días, las hemos pasado por un tamiz y una vez ya las teníamos tamizadas, pues hemos empezado a hacer los análisis. Entonces, por ejemplo, para la determinación del carbono orgánico del suelo y del nitrógeno total, hemos usado un analizador elementar, CHNS, ¿vale? Para el fósforo disponible se usó el método de Burrier-Hernando y luego para medirlo usamos un espectrómetro de masas. La humedad se determinó gravimétricamente y los cationes intercambiables
se extrajeron usando una sal intercambiadora que es el cloruro de bario, ¿vale? Y luego fueron medidos también con el espectrómetro de masas. Entonces ya una vez teníamos los análisis hechos y los resultados sobre la mesa, pues ya lo que hicimos fue aplicar un análisis estadístico, ¿vale? Lo primero que hicimos en el análisis estadístico fue ver si nuestros resultados se ajustan a una distribución normal. Para ello usamos un test de Kolmogorov-Smirnov, ¿de acuerdo? Una vez ya teníamos que los resultados se ajustaban a una distribución normal, pues se hizo un análisis de varianza, una ANOVA de un factor para ver las diferencias significativas y luego se aplicó un análisis post-hoc de Tukey a una significación menor del 5%. Luego las relaciones entre variables fueron estudiadas las relaciones entre variables se estudiaron con la correlación de Pearson y estos análisis estadísticos que os he comentado pues se usaron con el software SPSS de Windows. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles fueron nuestros resultados finales? Pues empezamos con uno de ellos, que es la humedad del suelo, que podemos ver que hubo diferencias significativas entre los cultivos asociados y el monocultivo de brócoli. Y bueno, voy a explicar ahora nuestra teoría de por qué sucede esto. Es que la incorporación de residuos ricos en nitrógeno, como son los de lava, junto con su rizodeposición, activa los microorganismos del suelo, fomentando la humificación del carbono orgánico y la agregación del suelo. Y eso conlleva a un aumento de la humedad. Nuestros resultados pues concuerdan, ¿no? También hay otros autores que dicen que incrementar la densidad pues hace que la humedad pues aumente también. Bueno, pues vamos con el siguiente, que es el carbono orgánico, que un poco también pues lo que acabo de decir, ¿no? O sea, hay diferencias, también los resultados muestran diferencias significativas entre los asociados y nuestro monocultivo de brócoli. Y también lo que he dicho, que el aporte de nitrógeno por parte de despojos ricos en nitrógenos por parte de lava, junto con la rizodeposición, pues fomentaron la humidificación de carbono orgánico, cosa que nuestros resultados pues corroboran o se ajustan a esa hipótesis, ¿vale? Y el nitrógeno total, pues más de lo mismo. El haba, donde hay haba, produce despojos ricos en nitrógeno y eso luego pues nosotros lo vemos en los resultados a la hora de hacer muestras en el suelo, en el contenido de nitrógeno total. ¿Vale? ¿Qué más? El fósforo. Respecto al fósforo pasa algo muy curioso y es que aunque la rizodeposición de lava, los resultados muestran que en este caso solo hay diferencias significativas en el cultivo asociado, pero para el monocultivo de lava no ocurre eso. Entonces, la teoría es que aunque la rizodeposición por parte de lava hemos dicho que activa los microorganismos del suelo, parece ser, la hipótesis es que es la asociación entre brócoli y haba, el crecimiento simultáneo de ambas especies, lo que activa estas poblaciones que son las que solubilizan el fósforo. ¿Vale? Respecto al potasio, pues también hay diferencias entre el asociado y el monocultivo, ¿vale? Y el potasio, los microorganismos solubilizadores de potasio pues también se suelen encontrar en la rizosfera, ¿vale? Y también ya por último, mostrar los resultados respecto al magnesio, pues que el magnesio pues también hubo diferencias significativas. El magnesio ha sido una variable que estaba correlacionada con el carbono orgánico en nuestro caso. Y ya para terminar, por las conclusiones, pues las voy a leer. El uso del haba como cultivo asociado al brócoli, aplicando prácticas de manejo orgánicas, ha producido una mejora significativa de las propiedades del suelo, a pesar de, como ya comentaba antes, de la disminución en el uso de fertilizantes, ese 30% menos que aplicamos. El carbono orgánico y el nitrógeno total aumentaron significativamente en comparación con el monocultivo de brócoli, como ya he dicho. Entonces, en todos los sistemas de cultivos intercalados. Entonces es por lo que podemos pensar que los sistemas de cultivos intercalados pueden considerarse una forma de aumentar la fertilidad del suelo junto con un ahorro de fertilización. ¿Vale? El fósforo, pues ya es lo que he dicho que es curioso, ¿no? Porque aumentó en los sistemas de cultivo intercalados, pero probablemente debido al aumento de la actividad microbiana con el crecimiento simultáneo de las dos especies de cultivos. Por tanto, la asociación de dos especies ha debido contribuir a una activación de microorganismos beneficiosos del suelo como consecuencia de una activa rizodeposición, lo que conlleva un ahorro de costes y un beneficio ambiental. Aún así, pues son necesarios más estudios, más ciclos de cultivos y más estudios para confirmar estas tendencias o ver qué pasa aquí.
Así que nada, pues muchas gracias, porque creo que nunca había hablado para tanta gente y me ha hecho esta ilusión. Así que, pues, eso es todo. Y además no nos ves. No, no, pero bueno, sé que Ya, estáis ahí. así puedes ir más a tu ritmo. Muchas gracias, Mariano. Mira, no te retires porque directamente hay una pregunta para ti Vale. de Héctor Conesa, que te dice si tienes datos sobre si existe un mayor consumo de agua y se tiene que tener en cuenta si se tiene que tener en cuenta de cara a determinar la eficiencia final de la asociación. Vale, del agua lo que sé es que la cantidad de agua para el riego fue la misma para los dos, pero el consumo en sí ahora mismo yo no tengo datos. A lo mejor mis compañeros sí, pero yo ahora mismo no. Uh-huh. Te pregunta también Kelly Ulcuango, muy interesante tu investigación. ¿Tienen planificado medir el efecto en la producción de brócoli? ¿Cuál crees que sería la mejor asociación? Vale, sí, de hecho la producción la medimos también, es otra parte. Lo que pasa es que no la he incluido aquí en esta comunicación, pero sí, se mide y de hecho es que mayor productividad la asociación. Los cultivos asociados dieron una mayor productividad, rendimiento era la palabra. Y aún así no hubo diferencias entre o sea, lo que he hablado de diferentes formas de asociar el brócoli y haba, pues no hubo una diferencia muy significativa entre productividad de brócoli, el rendimiento, perdón. No sé si he contestado la pregunta, pero creo que van por ahí los tiros. Sí, creo que más o menos sí. Te pregunta también Julián Campo, que te dice que cómo le aconsejas cultivar sus habas y brócolis, intercaladas en relación 1-1 o 2-1. Pues... ¿Cómo le Ay, aconsejo? Pues la verdad es que es un tema 1-1 o 2-1. No sabría responder, o sea, me gustaría ayudarle, si quieres, me pongo en contacto con él y hablamos por otro lado, pero decirle 1-1 o 2-1 así de repente, yo me puedo basar en los resultados y decirle que parece ser que no hay diferencias entre un tipo de asociación u otra. Pero dar una regla, una fórmula general, ahora mismo yo no sería capaz. No te atreves. No. También te preguntan, Montserrat, ¿cómo se hizo la recogida de muestras en los dos casos? ¿Cómo se hizo la recogida de muestras? Lo que la muestra del suelo. Pues... Supongo que sí. También te preguntan si no se generan problemas en la recolección de ambos productos. Supongo que eso ya será en el cosechado. Vale, Pero creo que la anterior se refiere a las muestras de suelo, supongo. Pues se tomaron muestras de suelo, 3 muestras compuestas por parcela. Vas ahí con la barrena, coge las muestras y a la bolsa no... Debajo en la rizosfera. O sea, sí, perdón, claro, sí. Cerca de, o sea, sí, las muestras las solemos tomar lejos de los bordes para evitar el efecto borde y cerca de las plantas, claro, sí. Cerca de lo que es la rizosfera, claro, para ver es cómo... sí, tienes razón, sí, por ahí van los tiros, sí, perdón. Y sobre el tema del cosechado, si hay problemas en la recolección de ambos productos, al ser productos diferentes, hay que tener especial cuidado. Bueno, sí, a la hora de recolectar, pues, por ejemplo, porque muchas veces pasa que toca la recolección de brócoli, pero el haba todavía no está para recoger. Entonces, quieras o no, cuando tú entras a recoger el brócoli, pues un poquito de daño a la otra especie siempre le vas a hacer. Es muy difícil no hacerla, pero bueno, aún así los resultados han sido buenos. Y finalmente vamos a una última pregunta más sobre este tema porque ha generado mucha curiosidad. Te pregunta Gonzalo, no veo el apellido, Pineda, puede ser, ¿por qué habéis escogido estas dos especies? Y de paso yo te pregunto si tenéis, tú estás también trabajando en el melón que tenéis asociado. Sí. No me acuerdo con qué era. El melón y el caupí. Ajá. Sí. Bueno, en la participación de la lección yo no estaba trabajando todavía, no pertenecía a la universidad, pero realmente lo que se hace es un estudio, como una búsqueda biográfica de qué han hecho otros autores. Y bueno, había otros artículos o había papers que decían, por ejemplo, el brócoli, asociarlo con
no me acuerdo si era con guisante o no me acuerdo con qué era, pues parece que da tal, o sea, haces un estudio biográfico y ves que por dónde van los tiros, entonces tú apuestas por una asociación y esperas que salga bien, pero realmente hay que hacer, para que salga bien la asociación hay que hacer digamos, un análisis biográfico. Digo yo, vamos, seguro que mis compañeros te responden mejor a esa pregunta, pero yo lo que haría es hacer un estudio de qué han hecho otras personas, qué asociaciones, qué especies asociándose que se comportan mejor, y a partir de ahí, pues, si estamos hablando de investigación, pues siempre hay que jugársela un poco, porque estamos avanzando en lo desconocido, pero por ahí van los tiros. De todas maneras, parece que con lo que habéis escogido habéis acertado y sé también que vuestros resultados han suscitado el interés incluso de los políticos aquí, de los técnicos de la consejería, ¿no? Que quieren ver un poco cómo avanza el tema este de la diversificación en la calidad de los suelos. Así que, bueno, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Vamos a retomar una pregunta que había para Nicolás, de Nicolás Beriot, la anterior presentación, que la había hecho David Badía y que la había contestado a través del chat. Para que no se pierda, porque la pregunta es interesante, David preguntaba cuál era el origen de los pesticidas en suelos bajo la agricultura orgánica. Y Nicolás contestaba que por un pesticida viene de la aplicación directa, porque está autorizado en cultivos de hortalizas biológicas. Ay, estás aquí, Nicolás, a lo mejor lo puedes explicar tú mejor. Estaba viendo el chat. Eso, que en los 37 pesticidas había uno que está autorizado en cultivo biológico, entonces que sí se puede detectar en suelo de las fincas en este cultivo, pero también esta pesticida se ve que se degrada muy rápidamente. Entonces eso era el estudio para ver si se acumula o no, y no se acumulaba. Y otros residuos pueden ver de aplicación anteriores, antes que la finca estaba biológica. O también otra opción es que viene del aire, cuando hay una finca convencional que utiliza pesticidas al lado de una finca biológica, y puede haber casos de contaminación. Nicolás, y también a mí me ha llamado la atención, si no recuerdo mal, que en realidad en las fincas en orgánico también hay muchísimos microplásticos y macroplásticos, ¿no? Que no había diferencias con las convencionales. Entonces entiendo que la legislación no impide la utilización de plásticos en orgánico, ni tampoco hay etiquetas de orgánico que impidan la utilización de plásticos con el enorme peligro para la salud que son, ¿no? Sí, exactamente. Convencional o biológicas utilizan el mismo plástico, alcohol plástico. Y no, a veces pasa que también una finca biológica también utiliza el plástico como control de malas hierbas, y en una finca convencional puede utilizar herbicidas. Entonces es otro uso del plástico que tiene agricultura orgánica. Y sí, hasta ahora no hay reglamento. Se puede utilizar en cultivos orgánicos, no hay leyes, o no está registrado el plástico. Hay otra pregunta de Montserrat Díaz Raviña, que te pregunta si los plásticos también se fertiliza con compost. Se referirá supongo, a los plásticos también si se fertiliza con compost. No entiendo la pregunta. Bueno, la fertilización estaba distinta sobre las fincas, y tenemos, por ejemplo, fincas orgánicas que sí utilizaban compost. Y no sé si se refiere a que en el compost también se puede encontrar microplástico. Creo que sí, a la presencia de plásticos en el compost. Sí, sí, se refiere a eso, Montserrat. Sí. En otro estudio hemos, bueno, es un estudio en Países Bajos, pero hemos encontrado pedazos de plástico en el compost que se aplica en la agricultura, y también eso es una fuente de microplástico en el suelo.
Pues Porque tampoco hay regulación sobre esto en compost. No hay regulación para uso en agricultura o en el compost. entonces entendemos que evidentemente la agricultura biológica o orgánica tampoco es la solución. Todavía tiene que mejorar mucho en algunos aspectos y además sobre todo cuando se hace de manera así tan industrializada, ¿no? En grandes superficies y Sí, con manejos de sí. agroindustria. Bueno, quiero dirigirme en general a todos los que estáis haciendo preguntas. Si podéis, cuando hagáis una pregunta en el chat, abajo hay una pestaña que podéis elegir a todos los panelistas o a todos los panelistas y participantes. Si podéis elegir podéis señalar todos los panelistas y participantes, todo el mundo, aunque no sea panelista, puede leer las preguntas y las respuestas en el chat. De la otra manera, si tenemos elegidos solo panelistas, solamente un grupo de gente que son los que están presentando son los que van a leer las preguntas. Así que, por favor, si podéis seleccionar esa pestaña. Hay un comentario de Gonzalo Nicolás sobre los bioplásticos que dice que los bioplásticos pueden ser una alternativa a los plásticos convencionales, aunque no sabe si la biodegradabilidad de los mismos permitiría usarlos a largo plazo en los cultivos. No sé si tienes algo que comentar sobre esto. Sí, ahora mismo estamos estudiando también los plásticos biodegradables, porque ahora solo estaba el plástico polietileno. Y hay mucho que decir sobre la biodegradación del plástico, porque también se mide en laboratorio y luego se vende como biodegradable, pero al final en el campo encontramos diferentes degradaciones. Y bueno, hay diferentes resultados con algunos que sí tienen una degradación, por lo menos una degradación entre de 2 años cuando hay una humedad suficiente, pero hay otros que no se degradan bien, sobre todo en el campo de Cartagena, que si no hay irrigación, si es muy seco, y el plástico biodegradable no se degrada tanto. Entonces hay que ver caso por caso y con las condiciones de las fincas. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hablar, alguna pregunta para los otros ponentes. Yo tengo un par de preguntas, pero si alguien quiere, puede hacer la pregunta oral o por el chat, como queráis. Tenemos todavía algo más de tiempo. Yo no sé si veo las manos levantadas aquí. Creo que no. Pero si alguien quiere activar su micrófono y preguntar, estáis muy bienvenidos. Mientras lo pensáis, voy a hacerle una pregunta a Víctor. Víctor, no sé si estás por aquí. Es que no sé si has podido volver a conectarte. Sí, Víctor. Hola. Te quería preguntar sobre, bueno, cuando has explicado todo el concepto de neutralidad de degradación de la tierra, hay bastantes países que están aplicándolo de manera voluntaria. No sé si esta aplicación entra dentro de, digamos, de los compromisos que tiene cada país en su programa de lucha para la desertificación. Y no sé si en España, ¿sabes España si hay intención de aplicarlo a nivel de ministerio o hay algún avance en ese sentido? Bueno, los países lo están aplicando en el marco de la convención, aunque un tema que trae la neutralidad es que normalmente en la convención siempre se hace distinción entre países afectados y no afectados. Entonces, las obligaciones son para los países que se declaran a sí mismos afectados. Y de hecho, España es un país afectado. Sin embargo, el incluir la neutralidad y la degradación de la tierra dentro de la Agenda 2030 rompe esa dicotomía. Es decir, que en fundamento todos los países, digamos, podrían marcarse o se ven involucrados en la lucha de neutralidad y la degradación de la tierra.
lo cierto es que los países europeos y los más desarrollados no la están aplicando, pero yo una vez más creo que no la están aplicando directamente, pero indirectamente sí. Cuando, por ejemplo, Europa trata de que para 2030 no haya sellado de suelo, en el sentido de urbanización y pérdida de suelo, en el fondo ese sería un objetivo dentro de la contribución a la neutralidad de la Tierra. España, pues en España ahora se está planteando la revisión del plan de desertificación. Hay también alguna legislación o intentos de legislar sobre protección del suelo. Y yo creo que si no directamente, sí como principio rector se va a utilizar, porque en el fondo yo creo que la gran ventaja de la degradación del concepto es que por una parte lo integra, hace un marco de planificación física, que creo que es interesante para abordar los temas del suelo, y por otra parte tiene el concepto de capital natural basado en los recursos de la tierra, con lo cual también, en cierto modo, también considera la multifuncionalidad del suelo. Entonces, no sé si de forma explícita, pero de forma implícita seguro que lo va a tener en cuenta. Sí, además, según he entendido, es un concepto que tiene cierta flexibilidad para aplicarse a distintos marcos espaciales y temporales y adaptarlo un poco a las características locales del territorio, ¿no? Sí, básicamente el concepto es tener información necesaria para saber qué hacer y en qué momento y en el sitio adecuado. Claro, porque tampoco es como una vía libre de grado por un lado y lo compenso por otro. Eso no, claro. En general, claro, los conceptos de pérdida neta, los primeros intentos de concepto de pérdida neta en la política ambiental o en la gestión ambiental y de recursos surge con las zonas de humedales en Estados Unidos, con la ley de compensación de pérdidas de humedales. Y es un concepto que hay gente que lo critica porque en el fondo digamos, es muy poco ambicioso, pero yo creo que parte de una realidad, y una realidad es que hay expansión urbana, hay nuevas infraestructuras, hay sectores como la minería que demandan suelo y que por tanto va a haber pérdidas de suelo, inevitablemente. Y entonces meter la componente de restauración de suelo o recuperación de suelo en esa ecuación creo que es muy importante. Hay otra gente que considera que no, que sería mejor decir que no haya ninguna pérdida de suelo, pero yo creo que eso es un poco, creo que es un poco irreal. O realista. Tienes una pregunta de Julián Campo que te pregunta qué se está haciendo en el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación, si se ha retomado. Bueno, en el plan se está planteando una revisión del Programa de Acción Nacional que existe actualmente. Se está planteando. Están empezando a hacerse algunos estudios basados fundamentalmente, pues bueno, en tres aspectos. Primero es que desde el 2008 que se plantea el Plan Nacional, ha habido una nueva estrategia dentro de la Convención y hay unos nuevos compromisos, como por ejemplo la Agenda 2030. Después, cada vez más evidente la interrelación entre la gestión de la tierra y, por ejemplo, los temas de mitigación y adaptación al cambio climático y preservación de la biodiversidad. Y por tanto puede ser un buen momento para plantearse una revisión del programa. Pero estamos en una fase muy, muy inicial. Ya, porque el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación no se ha tocado desde el 2008. No. No es. Vale, te dice también José, no alcanzo a ver el apellido,
Gracias por la exposición, Víctor, pero creo que los instrumentos de compensación pueden ser una herramienta de doble filo y de difícil gestión. Bueno, acabamos de hablar de esto. Sí, yo creo que todos estamos un poco alertas sobre eso. Es decir, en la aplicación en la guía metodológica hay una serie de principios rectores que intentan evitar esto bueno, y además en unas condiciones socioeconómicas como la española, pero imaginados en países en desarrollo, que todavía las salvaguardas de derechos de poblaciones locales tienen que ser todavía más importantes. Evidentemente es una herramienta que mal interpretada y mal utilizada es un arma de doble filo. Pero digamos el marco conceptual, que me parece que no he puesto la referencia, pero en el texto que se envió de la ponencia está reflejada y se puede descargar en PDF porque es accesible. Creo que sí que están todos los elementos para minimizar los efectos indeseados. Esto es una cosa que pasa casi siempre que se aplica, que se intenta llevar a soluciones a problemas ambientales a nivel terreno, digamos, porque pasa lo mismo con adaptación al cambio climático. Hay muchos ejemplos de mala adaptación y de intervenciones que a priori son buenas, que después tienen efectos side effects que no están considerados. Por eso cada vez es más importante poner los principios de salvaguarda para evitarlos. Muchas gracias. La pregunta, que no había leído yo bien el nombre, era de José Navarro Pedreño, para tu conocimiento. Bueno. Y bueno, por último, no sé si hay alguna pregunta para Vanessa o para Jesús. Yo sí que tengo, Vanessa, no sé si estás por ahí. ¿Alguna pregunta para ti? ¿Vanessa? Hola, Vanessa. Hola. ya hace un rato, ¿no? que hablaste. Sé que has estado hablando de que el residuo se va perdiendo con el tiempo, pero no sé si me lo he perdido, pero ¿habéis estimado algún tiempo de residencia, o sea, de permanencia del residuo en el suelo? No, todo ha sido sacado a partir de bibliografía encontrada en otros trabajos, que muestra que la clotetraciclina dentro del grupo de las tetraciclinas tienen tiempos de vida media bastante elevados en lo que es los suelos, y además a las concentraciones a las que nosotros utilizamos en cierto microcosmos, como pueden ser 2000 miligramos kilogramo, etcétera, pues sus tiempos de vida media son mucho más largos. Entonces, aunque no los hemos medido, por bibliografía suponemos que sí que están ahí. Porque estamos estimando tiempos de vida medios según bibliografía de más de 100 días en algunos casos. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Tenéis alguna pregunta más? Porque si no, casi... A ver, yo tenía aquí apuntada una pregunta para Jesús. Jesús, sé que has sacado la presentación diciendo que o sea, el estudio experimental lo pensáis llevar a modelización. No sé si... también para estimar lo mismo que le preguntaba a Vanessa, el tiempo de permanencia de estos herbicidas en el suelo y también si estos herbicidas después pueden pasar o sea, si los contaminantes pueden pasar al cultivo principal, o tenéis alguna idea de eso. ¿Habéis mirado algo en el campo o eso es algo que vais a hacer después en fase de modelización? No, actualmente desde el inicio del proyecto se está llevando todo a cabo en el campo. Se aplicaron los herbicidas en los distintos tipos de parcelas, bajo agricultura convencional y bajo agricultura
de conservación los 3 herbicidas y durante todo un año hemos estado recogiendo datos de disipación desde 0 a 10 centímetros del horizonte superficial para ver cómo se degradaban o cómo iba desapareciendo la concentración de los diferentes herbicidas con el paso del tiempo. Y luego, cada 15 días, tomamos muestras a lo largo del perfil de suelo, hasta 50 centímetros de profundidad, para ver cómo era la movilidad de estos compuestos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Tenemos, vale, una pregunta que se nos ha quedado por ahí, vale, de Gonzalo Pineda. Sí, creo que va sobre la presentación de Nicolás sobre los plásticos, creo. Es la nueva ley de residuos y suelos contaminados. En la nueva ley de residuos y suelos contaminados, ¿habrá algún avance sobre estos últimos? Mi sensación es que se olvidan del suelo en esta normativa y es... Sí. No sé, Gonzalo, si te referías a los plásticos, ¿no? En la pregunta de la nueva ley de residuos y suelos contaminados. O es para Víctor, a lo mejor, ¿no? Es para Víctor. Porque, bueno, no lo sé. No sé nada de esta ley de residuos. Es para Víctor. Sí, dice Gonzalo que es para Víctor la pregunta, perdón. Sí. Bueno, la verdad es que no te puedo contestar, Gonzalo. Realmente yo llevo 2 semanas, 3 semanas en el ministerio y de hecho mi intervención aquí, a pesar de que era en mi labor como investigador, y es que sé de esta ley que ha salido, o por lo menos el proyecto, pero sinceramente es que no la conozco, no te puedo contestar. Vale. Pues nada, pues si alguien tiene más información sobre esta ley, que nos lo cuente en otro momento. Pues creo que vamos a dejarlo aquí porque llevamos media hora de retraso, pero bueno, creo que ha merecido la pena porque ha habido muchas interacciones y preguntas muy interesantes. Pues nada, muchísimas gracias a todos los participantes, creo que ha habido muchísima gente conectada. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los que han presentado comunicación en versión oral y póster, y os emplazo a las 4, que se retomará de nuevo la sesión moderada por David Badía Villas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.